La guerra aún no había explotado del todo, pero Europa ya olía a ceniza. En la madrugada del 3 de septiembre de 1939, un tren nocturno procedente de la frontera se detuvo en una estación secundaria, envuelta en una niebla tan espesa que parecía tragarse el sonido. Las farolas parpadeaban con un brillo amarillento, incapaces de atravesar el humo del carbón. El silencio era tan profundo que hasta el crujido del metal caliente parecía un susurro prohibido. De uno de los vagones descendió un hombre sin prisa, ni muy alto ni muy bajo, ni muy joven ni muy viejo. Un rostro tan común que era imposible recordarlo al cabo de 10 segundos. Era el tipo de persona que podías ver todos los días y jamás reconocer dos veces. Llevaba un abrigo gris sin insignias, un sombrero oscuro y unos guantes que escondían cualquier detalle que pudiera delatarlo. No tenía maleta, no tenía papeles visibles, no tenía identidad. Para los guardias de la estación era solo un pasajero más, alguien que no merecía atención. Para tres servicios de inteligencia distintos, era el hombre más peligroso de Europa. Su verdadero nombre era desconocido incluso para quienes lo habían reclutado. Para unos era Johann Bauer, un patriota dispuesto a infiltrarse en las capitales enemigas. Para otros, Miguel Serrano, un oportunista al servicio del imperio rival. Para otros, simplemente un peón descartable, utilizado cuando convenía y eliminado cuando ya no fuese útil. Pero ninguna de esas identidades era real. Eran máscaras, historias cuidadosamente construidas por él mismo. El espía que descendió del tren esa noche no tenía rostro. Lo había abandonado mucho tiempo atrás. Mientras caminaba por el andén, la niebla parecía cerrarse a su alrededor, absorbiéndolo como un manto protector. Cada paso resonaba suavemente sobre las tablas húmedas. A lo lejos, el sonido de una campana marcó la hora. No había testigos, salvo un gato callejero que se movió entre los rieles buscando restos de comida. El hombre se detuvo bajo una farola temblorosa, sacó del bolsillo interno de su abrigo un sobre marrón sellado con cera roja. No tenía remitente, no tenía marca de agua, solo un símbolo. Tres líneas cruzadas que ningún ciudadano corriente reconocería, pero que en los círculos de inteligencia significaban una cosa: asunto de máxima clandestinidad. No debe existir en ningún registro. Rompió el sello con precisión quirúrgica. Leyó el contenido una sola vez, en pocos segundos. No frunció el ceño, no suspiró, no reaccionó. Memorizó cada palabra, cada número, cada fecha. Luego acercó la hoja a la farola y observó cómo la llama devoraba el papel hasta convertirlo en ceniza que se mezcló con la niebla. La misión estaba en su cabeza, solo allí. Si lo capturaban, no había nada que entregar. Si moría, la operación moría con él. Mientras abandonaba la estación, dos hombres lo observaban desde una cabina oculta. Vestían civiles, pero tenían la rigidez y la tensión propia de los agentes profesionales. Creían estar vigilando a su mejor infiltrado. A 500 kilómetros de allí, en otra capital, dos agentes enemigos también esperaban el informe de ese mismo hombre, convencidos de que trabajaba exclusivamente para ellos. Ninguno sabía que él no respondía a nadie. Respiró hondo el aire helado de la madrugada. Su sombra se desdibujó sobre el suelo como si ni siquiera perteneciera a un ser humano. La guerra estaba a punto de comenzar, y él ya había elegido su campo. No era un imperio, no era una nación, no era una bandera. Su lealtad era una sola: la mentira. Y esa mentira, algún día, cambiaría el curso de la guerra. Las semanas siguientes fueron un baile silencioso entre ciudades enemigas,
pasaportes falsos y nombres que cambiaban con cada amanecer. El hombre sin rostro se movía como un fantasma a través de una Europa que comenzaba a romperse. Las fronteras se endurecían, los puentes se llenaban de soldados, las radios repetían discursos inflamados. Pero él era la excepción a todas las reglas. Cruzaba retenes sin dejar rastro, hablaba con diplomáticos sin ser mencionado, desaparecía antes de que alguien pudiera recordar cómo era su voz. En Berlín lo conocían como un colaborador ejemplar. En Londres, como un informante fiable. En Madrid, como un fugitivo dispuesto a vender secretos por oro. Pero nada de eso era verdad. Todo era parte de su telaraña. Sabía exactamente lo que cada imperio quería escuchar. Y se los daba, pero mezclado con gotas de veneno calculado. Un dato falso aquí, un retraso de 24 horas allá, una advertencia incompleta que parecía genuina, suficiente para ganar confianza, suficiente para manipular movimientos enteros sin levantar sospechas. Una noche, en un apartamento pequeño en Lisboa, capital neutral, refugio de espías, recibió dos visitas en cuestión de horas. Primero, un oficial alemán que hablaba demasiado rápido y sudaba a pesar del frío. Le entregó una maleta con dinero y un mensaje secamente formulado. Lo necesitamos antes del viernes. Él asintió, como si fuera un acuerdo habitual. Una hora después, un agente británico llamó a la misma puerta usando una contraseña distinta, una historia diferente y una versión propia de los hechos. También prometió dinero, protección, contactos en caso de emergencia. El hombre los escuchó a ambos con la misma expresión vacía, la misma sonrisa leve, la misma promesa. Lo tendré. Ninguno de los dos imperios sabía que él pasaría la noche desenredando sus informes, mezclándolos, duplicándolos y reinventando su contenido. Tenía una mente donde cada palabra se archivaba con precisión quirúrgica, donde cada detalle cambiaba de color según quien lo necesitara. Era capaz de recordar 100 documentos al pie de la letra y reconstruirlos en segundos para servir a un objetivo que solo él conocía. Aquella noche, mientras el viento del Atlántico golpeaba las ventanas, algo se quebró momentáneamente en su interior. Una duda mínima, un pensamiento que no había querido enfrentar. ¿Hasta cuándo podría sostener dos lealtades falsas sin que una de ellas lo devorara? Pero la duda desapareció tan rápido como vino. La enterró en el fondo de su mente. No podía permitirse sentimientos. A la madrugada, caminó hacia el puerto, donde las sombras parecían más densas que el aire. En la distancia, los barcos mercantes esperaban órdenes, mientras los consulados intercambiaban mensajes secretos. Lisboa era un tablero de ajedrez donde cada figura pretendía ser otra. Él era la pieza que nadie podía identificar. Allí, junto a los muelles, realizó el movimiento que marcaría el inicio de su engaño más audaz. Entregó un sobre a un mensajero británico, asegurando que contenía los planes más recientes del enemigo. En realidad, contenía una mezcla irresistible, suficiente verdad para ser creíble y suficiente mentira para cambiar el curso de toda una operación militar. A medianoche, hizo lo mismo con un agente alemán. Dos imperios en guerra, dos redes de inteligencia sofisticadas, dos mundos completamente enfrentados, y en el centro, un solo hombre que tiraba de los hilos como si fuera el dueño del destino. Lo que ninguno sabía era que, mientras ambos confiaban en él, ya había empezado a preparar la mentira que los enfrentaría a sí mismos y los haría caer en la trampa que solo él podía controlar. El juego acababa de comenzar. El invierno de 1940 cayó sobre Europa como una manta húmeda y silenciosa.
Las ciudades apagaban las luces por miedo a los bombarderos. Las embajadas cerraban sus cortinas. Los gobiernos dormían poco y conspiraban mucho. En ese clima de paranoia absoluta, la información se convirtió en un arma más poderosa que los tanques. Y nuestro espía era el único que sabía cómo dispararla sin dejar huella. Aquella noche, en una habitación alquilada bajo un nombre falso, extendió sobre la mesa varios documentos confiscados, mensajes interceptados y reportes fabricados. Nada coincidía del todo. Nada era completamente falso. Nada era completamente verdad. Era un rompecabezas diseñado para engañar a cualquier analista, incluso a los mejores. Encendió una sola lámpara. El resto de la habitación quedó en penumbra. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac de un reloj lejano. En esa mesa, en ese cuarto sin ventanas, nació la mentira que alteraría la guerra, porque en sus manos estaba lo que ambos imperios necesitaban desesperadamente, una pista sobre dónde golpear o dónde defenderse. El bando alemán quería confirmar si los británicos prepararían un desembarco. El bando británico quería saber si los alemanes se moverían hacia el sur o hacia el este. Los dos creían que él tenía la respuesta. Él sabía que no la tenía nadie. Así que la inventó. Con una pluma temblorosa, de frío, no de duda, redactó un informe que parecía auténtico en cada línea. Movimientos de tropas, rutas imaginarias, horarios que cuadraban con trenes reales, oficiales cuyos nombres existían en el organigrama. Una obra maestra del engaño. Después preparó la versión alemana, con los mismos datos pero reorganizados, con pequeñas variaciones que harían creer al Reich que estaban un paso por delante. Luego creó la versión británica, igual de convincente, igual de detallada, igual de mortal. Dos informes distintos, dos verdades falsas, el mismo origen. Mientras escribía, el viento golpeaba la persiana como un mensajero impaciente. La lámpara parpadeó. El espía no se inmutó. Sabía que una mentira perfecta no necesitaba ser compleja. Solo necesitaba aparecer en el momento adecuado. Cuando terminó, no había sudor en su frente. No había emoción en su mirada. Solo una tranquilidad fría, casi inhumana, porque entendía lo que estaba a punto de hacer: alimentar a dos imperios con la misma información venenosa y observar cómo se clavaban la aguja el uno al otro. Al amanecer, entregó el primer sobre a un enlace alemán en un café de paso. Parecía una escena normal: dos hombres leyendo el periódico, intercambiando miradas discretas. Nadie imaginaba que ese sobre podía mover divisiones enteras. Horas más tarde, entregó el segundo sobre a un agente británico en una iglesia vacía donde el eco hacía que cada palabra sonara culpable. Las dos potencias, convencidas de estar recibiendo oro puro, tomaron decisiones estratégicas basadas en aquella mentira. Un convoy fue desviado, una operación se retrasó, una emboscada quedó esperando a un enemigo que jamás llegaría. Y él, caminando por una calle desierta de madrugada, sabía que ya no había vuelta atrás. Había creado un monstruo silencioso, una mentira con suficiente fuerza para salvar miles de vidas o condenarlas. Pero aún quedaba lo peor. El primer imperio en verificar la información descubriría que todo era humo. El segundo creería que estaba siendo traicionado, y ambos mirarían hacia el mismo punto: a él, el hombre sin rostro. La mentira ya estaba circulando, y como siempre ocurre en la guerra, la información viaja más rápido que las balas, pero también regresa para morder la mano que la soltó. 2 días después, cuando el espía abrió la puerta de su apartamento clandestino,
Supo al instante que algo había cambiado. No había ruido, no había movimiento, solo un olor extraño, a humedad y metal, como si alguien hubiera estado allí demasiado tiempo sin respirar. Entró despacio, sin encender la luz. La ventana seguía cerrada, la silla estaba ligeramente girada, un cigarro apagado en el suelo. Él no fumaba. Alguien había estado buscándolo. Y no era uno solo, era a ambos lados. Desde ese instante, comenzó a vivir entre sombras. No dormía 2 noches seguidas en el mismo sitio. Cambiaba de identidad como quien cambia de abrigo. Los contactos que antes lo saludaban con complicidad ahora desviaban la mirada, temiendo que un saludo pudiera condenarlos. El espionaje no perdona dudas. Si un imperio sospecha de ti, te vigila. Si 2 imperios sospechan de ti, te cazan. Mientras caminaba por las calles de Lisboa, vio su reflejo en un escaparate. Pálido, delgado, los ojos hundidos, la barba de varios días. No era el mismo hombre que había escrito aquella mentira. Ahora era un fugitivo invisible. En los cafés del puerto, los rumores empezaban a crecer. Dicen que un agente doble está filtrando información errónea. Dicen que los alemanes han perdido un convoy por culpa de un informe falso. Dicen que los británicos sospechan que hay un topo en su red. Él sabía que todas esas frases llevaban su nombre sin pronunciarlo. Las noches se volvieron eternas. Dormía con una pistola bajo la almohada, soñando con pasos en la escalera. A veces despertaba sudando frío, convencido de haber escuchado un golpe en la puerta. Otras veces escuchaba voces imaginarias, repitiendo partes de los informes que él mismo había creado. Era como si su mente lo torturara con su propia genialidad. Una tarde, en un callejón estrecho, escuchó las hélices de un barco alemán en el puerto. Luego, las sirenas británicas al otro lado de la ciudad. Ambos bandos estaban allí, a pocos metros, moviéndose como 2 bestias ciegas buscando al mismo objetivo. A él. En un bar oscuro, un camarero le deslizó una nota sin mirarlo. «Te siguen». Y debajo, los dos. Su pulso se aceleró. El aire se volvió espeso. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Caminó hacia la salida, sintiendo que cada rostro lo observaba, que cada sombra escondía un arma. En la calle, una figura apareció a su izquierda, luego otra a su derecha, ambas avanzando despacio, sin prisa, como quienes saben que su presa no tiene escapatoria. El espía respiró hondo. Sabía que esta persecución no terminaría con un interrogatorio, sino con un disparo en algún callejón o con un accidente en el mar. Los agentes dobles no tenían funerales, ni lápidas, ni despedidas. Solo desaparecían. Pero él aún tenía una ventaja. Nadie sabía cuál de sus identidades estaba usando ese día. Eso le dio unos segundos, apenas un hilo de tiempo. Suficiente. Se escurrió entre la multitud del mercado nocturno, desapareciendo entre cajas, lámparas y voces en decenas de idiomas. Y mientras se alejaba, escuchó algo que lo heló. No puede esconderse para siempre. Sabía que tenían razón. Sabía que esa mentira ya no era solo una herramienta de guerra, era una sentencia. Y ya estaba escrita. Los días siguientes fueron una coreografía mortal. 2 imperios movían sus piezas para atraparlo, y él, solo, sin aliados, sin un refugio seguro, entendió algo que cambió todo. Sus perseguidores no querían capturarlo, querían usarlo. Cada movimiento que hacían los británicos tenía un equivalente alemán. Cada operación alemana tenía un eco perfecto en Londres. Era como si ambos bandos esperaran que él diera el siguiente paso, como si lo estuvieran guiando hacia un lugar específico, una trampa. La pregunta era, ¿quién la había preparado?
La respuesta llegó en forma de un mensaje clandestino, entregado por una mujer desconocida en un tranvía lleno de gente. Ella no lo miró, no habló, solo dejó caer un papel en el suelo mientras bajaba del vehículo. Él lo recogió sin levantar la vista. El mensaje decía: "Te esperan en el muelle 7. No vayas", firmado con un símbolo que él reconoció al instante, un globo terráqueo trazado con tinta azul, la marca de una red de inteligencia que oficialmente no existía. Si le estaban advirtiendo, es que alguien realmente quería eliminarlo. Esa noche, desde la ventana mugrienta de un hostal barato, observó el muelle. Vio a los agentes alemanes, luego a los británicos, dos grupos escondidos en las sombras, esperando a la misma persona, a él. Unos tenían rifles con silenciador, otros llevaban esposas y maletines de interrogatorio. Todos sabían a quién buscaban. El espía sintió un escalofrío que no venía del viento marino. Se dio cuenta de que ninguna de las dos potencias quería arriesgarse a que él hablara. No podían permitir que revelara que los había engañado a ambos, ni que la mentira que creó podría empezar una nueva cadena de sospechas dentro de sus propias filas. Ambos imperios tenían miedo de su sombra, así que querían borrarla. Pensó en huir del país, cambiar de continente, pero sabía que no funcionaría. Los espías no desaparecen, solo cambian de tumba. Entonces comprendió la única salida posible: no esconderse, sino atacar primero. Si seguía huyendo, tarde o temprano lo atraparían. Si los dejaba hacer el primer movimiento, moriría en un sótano o en un muelle perdido. Pero si actuaba él, podía invertir el tablero. Pasó toda la madrugada creando su plan. No necesitaba armas, no necesitaba explosivos, solo necesitaba lo mismo que había usado al principio: una mentira. Pero esta vez, la mentira no sería para engañar ejércitos, sería para enfrentar a dos imperios entre sí. Justo antes del amanecer, disfrazado como un trabajador portuario, dejó en diferentes oficinas de inteligencia dos sobres, uno alemán, uno británico. Cada sobre contenía información filtrada sobre un traidor interno, un agente inexistente, una sombra inventada, el perfecto culpable. Al leer esos sobres, ambos imperios creerían que el otro lado estaba a punto de traicionar su red de espionaje. Ambos movilizarían recursos, ambos atacarían al fantasma equivocado, y durante las próximas horas, ninguno tendría tiempo para buscarlo a él. Un truco simple, elegante, casi cruel. Mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad portuaria, el espía tomó un tren hacia la frontera. No sabía si lograría escapar para siempre. No sabía si alguno de los imperios descubriría su último engaño. Pero por primera vez desde que la guerra comenzó, tenía un puñado de minutos donde no lo estaban cazando. Unos minutos que valían oro. Porque al final, en la guerra, sobrevivía quien podía manipular el miedo del otro, y él acababa de sembrar miedo en dos imperios a la vez. Durante años, nadie volvió a saber de él. Los archivos británicos lo marcaron como desaparecido. La Abwehr lo clasificó como posible desertor. La OSS lo incluyó en una lista de agentes que nunca existieron oficialmente. Pero su mentira final funcionó mejor de lo que él mismo esperaba. Las dos potencias, convencidas de que había un traidor interno, iniciaron purgas silenciosas dentro de sus propias redes. Cientos de telegramas fueron interceptados, agentes inocentes cayeron en desgracia. La paranoia desgarró departamentos enteros de inteligencia. El hombre que había engañado a dos imperios ahora los hacía desconfiar hasta de su propia sombra. Pasaron décadas. Cuando la guerra terminó, los documentos fueron sellados. Cuando la Guerra Fría comenzó,
fueron enterrados aún más profundamente, ocultos bajo capas de secretos y silencios. Y cuando él murió, solo, bajo un nombre falso en un país distante, nadie conectó su rostro con la operación más sofisticada de toda la guerra de espías, hasta que un historiador encontró lo imposible. En los archivos polvorientos de un antiguo servicio de contrainteligencia, halló dos informes idénticos, escritos por dos imperios enemigos, describiendo el mismo agente fantasma, con fechas idénticas, con detalles idénticos, con la misma mentira, palabra por palabra. Una mentira que ningún otro agente podía haber creado, una mentira que solo un hombre, viviendo entre dos mundos, podía haber colocado así. Ese descubrimiento abrió una investigación que tardó 10 años. Revisaron telegramas, mensajes cifrados, notas marginales en diarios militares. Y poco a poco, pieza por pieza, emergió la silueta del espía que nadie debía recordar. Un hombre que nunca pidió gloria, que nunca existió públicamente, que nunca dejó una fotografía oficial, un uniforme, una medalla, pero que había cambiado el curso de la guerra con una sola decisión y una sola mentira. Su historia no apareció en los periódicos, no hubo ceremonias, su tumba sigue sin nombre. Pero hoy, después de tantos años enterrado en el silencio, su sombra vuelve a la superficie. Algunos héroes luchan en trincheras, otros desde despachos. Él luchó desde la oscuridad con armas invisibles, el miedo, la duda, la palabra exacta en el momento exacto. Y aunque dos imperios intentaron borrarlo para siempre, la verdad regresó. Porque las sombras más peligrosas no son las que se esconden, son las que engañan a la historia misma.